Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y en estos días congelada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien chicos, en este video tutorial, como ven ahí en el título del video, quiero enseñarles cómo usar una laptop o un computador como State Display o como visualizador de retorno o como retorno, como ustedes lo quieran identificar. Aquí el respaldo tengo ese retorno. En este caso, por ejemplo, yo podría cambiar aquí el texto, algo como esto de acá, e inmediatamente poder usar otro texto como este de acá, o cambiarlo, claro que sí, por otro como este de aquí. O no sé, de pronto quisiéramos también tener un contador, en este caso, de 20 minutos, como este de acá. Así de fácil, así de sencillo podemos usar otro portátil. Mejor dicho, todas estas cosas se las voy a explicar aquí paso a paso en este video tutorial. Así que no te despegues porque vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, entonces vamos a iniciar aquí en nuestro Hollyrics. Yo he acomodado aquí un poquitico la pantalla, que me pueda ver yo, que se pueda ver el State Display o el visualizador de retorno y que podamos ver aquí el escritorio también donde está nuestro Hollyrics. Así que primero que todo, ¿qué vamos a iniciar a hacer? Vamos a configurar el State Display. Vamos a ir aquí a archivo, a configuración de visualización y en este caso vamos a ir acá donde dice transmisión e imagen. Bien. Este transmisión e imagen en este caso debe estar aquí en esta parte chuleado, visión de escenario. Vamos a ponerle que quiero ver las diapositivas. Ustedes la pueden configurar pues realmente como necesiten, pero usualmente en un State Display se utiliza la última opción, que es diapositiva actual y próxima diapositiva. ¿Para qué vamos a usar esta opción? Es más que todo para el tema de los cantos, el tema de las canciones, ¿no? Que de pronto algunos músicos no se saben bien la letra y pues ahí nosotros vamos a ir ayudándole viendo la diapositiva actual y la diapositiva siguiente. Bien, teniendo esto ahí ya configurado, vamos entonces también a chulear o a seleccionar la parte de comentarios. Vamos a seleccionar aquí comentarios, vamos a seleccionar aquí en este caso editor avanzado, panel de comunicación, tema personalizado, habilitar para la Biblia y habilitar para el texto. Bien. También vamos a tener aquí seleccionado utilizar efectos del tema, márgenes, brillo y sombras. Y en la parte de abajo vamos a dejar todo seleccionado en la parte de exhibir. ¿Listo? Teniendo eso configurado chicos, muy fácil, lo que vamos a hacer en este caso es darle aquí cerrar. Y vamos a abrir en este caso en herramientas el plugin de Hollyrics, que en este caso es el bombillito. Bien, aquí debemos tener efectivamente pues también nuestro servidor seleccionado. Y la URL que en este caso nosotros nos vamos a enviar en este caso es este que está acá, que se llama State View Standard. Esa URL la van a enviar, no sé, a un correo, a otro WhatsApp. Lo necesitamos pasar para acá. Obviamente este computador debe estar conectado a otra red. Ojo con eso. Muy importante. Ese computador que ustedes van a tener para el State Display debe estar conectado a Wi-Fi o a un cable de Ethernet o a la red local. Bien. Para que pues obviamente lo puedan ver. Entonces, en este caso yo lo que hice fue que me lo envié a mi WhatsApp. Aquí abrí el WhatsApp y saqué ese link. ¿Listo? Ustedes lo pueden enviar por un correo, no sé qué, no sé, cualquier forma. Pero necesitamos verlo allá, ¿listo? Después de que ustedes ya copian esa URL, si ustedes lo ven aquí, yo ya estoy en un Google Chrome. Y aquí estoy poniendo en este caso el direccionamiento IP. Bien. Apenas yo hago eso, ya tengo entonces visualización. Ahora, cuando yo ya envié una letra de una canción, en este caso, vamos a poder ver aquí en esta partecita, vamos a poder ver la primera diapositiva y la segunda diapositiva. Como ustedes lo ven aquí ya en el escritorio, por ejemplo, estamos viendo en este caso, arriba, ante ti doblo mi rodilla, aquí dice ante ti doblo mi rodilla, y estamos viendo la siguiente que es rindiendo hoy mi ser a tus pies, aquí en esta parte. Quiere decir que cuando yo ya pase a la siguiente diapositiva, pues esta va a pasar a ser rindiendo hoy mi ser, va a pasar aquí arriba y va a salir la siguiente diapositiva. Así sucesivamente, para en este caso ayudar al músico, es más que todo, ¿no? Para cuando no
precisamente no se sabe la letra de la canción o algo así, esto puede ser una guía para el músico. Bien chicos, ahora ya teniendo esta parte ya clara, vamos ahora a usar la parte del Stake Display como tal, como esa tarea, ¿no? Este es un apoyo visual hacia el de la alabanza, pero vamos a ir aquí a panel de comunicación. Aquí en panel de comunicación, en este caso chicos, yo ya he creado anteriormente un tema, que este tema se llama Stake Display. Yo creo que acá ustedes lo logran ver, Stake Display. Bien, ese tema yo ya le tengo configurado en este caso pues para que sea más grande, se pueda notar, para que tenga un color también que sea llamativo y demás. Entonces yo lo voy a seleccionar, listo, y aquí yo ya en este caso puedo empezar a usar diferentes textos. Entonces yo le voy aquí mostrar cuenta regresiva, lo selecciono y aquí en esta parte yo ya tengo diferentes mensajes o son atajos de mensajes que yo ya he creado. ¿Cómo lo crean? Aquí arriba ustedes pueden darle nuevo y ahí ustedes pueden crearlo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta que está acá puede ser, por ejemplo, no hay videos. Aquí, por ejemplo, no hay videos. Y lo que vamos a hacer es darle aquí presentar. Inmediatamente lo vamos a ver aquí. No hay videos, ¿listo? Ojo, cada vez que ustedes vayan a presentar otro texto, lo ideal es que borren el que se está presentando y muestren otro de los que ustedes ya tienen acá. Por ejemplo, enviar a los anuncios. Inmediatamente sale ahí. ¿Qué pasa si ustedes no lo borran? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí clarito. Vamos a darle aquí donde dice 4, dale like. Inmediatamente va a salir, ¿sí ven? Enviar a los anuncios y sigue el pastor, dale like. O sea que como que queda unido. Por eso lo ideal es que ustedes lo borren y ahí sí entonces lo puedan enviar. ¿Listo? Inmediatamente todo lo que ustedes quieran decirle aquí a la persona va a salir en vivo y en directo. Entonces, por ejemplo, este de acá. Ahora vamos a ver los siguientes anuncios de esta semana. ¿Listo? Ahí está. Entonces lo van borrando y listo. Si no lo quieren ya presentar, pues le van a quitar aquí el de presentar y va a quedar la pantalla en negro. Ahora, muy importante para el tema del Stake Display. Deben quitar la selección aquí de esta parte. La deben quitar. No debe estar ahí seleccionado. ¿Listo? Vamos a ir al reloj o al el de la cuenta regresiva. Y en este caso para los de alabanza, ¿no? Vamos a darle acá 15 minutos. ¿Listo? Vamos a decirle aquí determinar el tiempo. En este caso, que ya se puso los 15 minutos. Y que cuando llegue a 20 segundos se ponga el color amarillo. En este caso ya es decisión de ustedes en qué segundos quieren que se ponga ese color amarillo. Así que vamos a darle aquí OK. E inmediatamente se inicia a presentar acá los 15 minutos y sale la hora. Importante, de pronto ustedes quieren nombrar que están aquí en medio de la alabanza. Digamos, 15 minutos para la alabanza. Entonces en ese caso, ¿qué van a hacer? También ustedes pueden crear diferentes notas y seleccionarlas. Entonces, por ejemplo, la alabanza. Bien. Y aquí le van a dar en el chulito que está acá. Se va a poner en verde y quiere decir que ya está. Ustedes de pronto no lo notan ahí, pero aquí dice alabanza. Mejor dicho, vamos a mostrarlo un poquito más cerca acá. Si yo en este caso voy aquí a mi servidor, ¿listo? Y voy aquí al Stake Display, vamos a poderlo ver. Así es como se está viendo acá. De esta manera es como se está viendo ahí, ¿listo? Alabanza, hora y acá los 14 minutos. Teniendo esto claro, vamos a pasar a esta parte de aquí. Yo quito esta parte de alabanza, ¿listo? Y quiero ahora mostrar, o vamos a pasar, mejor dicho, no sé, terminó la alabanza, le vamos a decir al pastor, aquí en este caso, le vamos a decir a la persona de alabanza, que ahora vamos a ver los siguientes anuncios de la siguiente semana. Entonces le digo presentar y listo. Ahí en ese caso ya lo estamos presentando. Si yo me voy acá, también estamos viéndolo ahí. De esa manera es. Bien, ya lo presentamos en este caso. Y entonces ahora vamos con los 30 minutos. En este caso de la prédica. Listo, acá seleccionamos con el chulito aquí, prédica y prendemos. Y ahí ya lo estamos lanzando en este caso. Vamos a verlo más cerca. Ahí dice, prédica, está la hora y está el tiempo que en este caso tiene el pastor para predicar. Bien chicos, eso realmente es todo lo que debemos hacer nosotros, pero quiero dejarles muy claro que para que salga en este caso el Stake Display aquí en este portátil o en el otro, en el computador que ustedes tengan, pues en ese caso deben copiar sí o sí la URL en este caso de su Stake View estándar,
que pues les va a arrojar en ese caso su servidor. Tener en cuenta que en este caso, mi direccionamiento IP en este caso varía y cambia porque yo tengo una red o una IP dinámica que cada vez que yo reinicio mis computadores, pues van a tomar diferentes direccionamientos IPs. Entonces deben tener eso en cuenta. Cada vez que ustedes en este caso abran el computador, pues miran si está bien el direccionamiento IP, porque pues realmente hay veces que ni lo apagan y van a pegarlo en el otro computador. Deben estar los dos computadores, en este caso por ejemplo el que están viendo en mi pantalla, ¿listo? Y este de aquí, que es el otro computador, deben estar en la misma red. Chicos, esta opción es buenísima. ¿Saben por qué? Porque en algunos casos nosotros, como en mi caso allá en la iglesia, no tengo un computador que tenga, digamos, una tarjeta de video con 3 o 4 puertos de salida HDMI, donde yo pueda usar un puerto para todas mis pantallas allá en la iglesia y otro puerto para el State Display. No lo tengo así. Pero sí lo que tengo en este caso es que utilizo este computador principal donde yo les estaba mostrando ahorita, lo tengo para las pantallas del templo. Y desde acá, en este caso, yo saco un cable HDMI a mi televisor de State Display, o sea, el que está viendo en este caso, el de la alabanza, el que dirige el culto, el predicador, ¿listo? Entonces, en ese caso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cómo lo uso yo en este caso y cómo lo uso yo en este momento, ¿no? Y bien chicos, eso fue todo en este video tutorial. Espero que de verdad les haya servido, les haya gustado bastante. Si tienen alguna pregunta, déjenmela aquí abajito en la cajita de comentarios que yo estaré respondiéndolas. También, si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estaré haciendo este año. Acerca también de Lyrics, código CSS, temas de OBS, tengo varias cosas ahí. Así que bueno, no siendo más chicos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao Pingüín.